trabajo de mirar la serie larga del INDEC, que yo no estoy mostrando acá de la pobreza, en el 68 era, Martín, 3,6, ¿no? Yo pensé que nos ibas a decir el otro extremo, el de hoy. Te tomás el trabajo de buscar en el INDEC el número de pobreza y ya no está más. Se cansaron de mentir con la pobreza. La línea de pobreza del INDEC es esa línea celeste que ven ustedes allí, que por supuesto asumía que el pan no vale lo que vale, no vale 20 y pico de pesos, sino que vale, no sé, 8 pesos, las canastas básicas totalmente distorsionadas. Ahora ya directamente no se toman el trabajo más de mentir. No hay hoy un indicador, ni siquiera trucho, de pobreza en Argentina, ¿no? Entonces, el gobierno no tiene manera de diagnosticar lo más urgente y lo más importante, que es lo que nosotros vemos todos los días. Y como no lo tiene que diagnosticar, cuando el jefe de gabinete va a la Cámara de Diputados, dice, hemos erradicado la pobreza. Que es un insulto para todos, me parece, ¿no? Pero cuando uno mira las canastas básicas como hay que mirarlas, fíjense, así como llevamos 7 años de salario real estable, llevamos 7 años de una tendencia estable en el indicador central que muestra el resultado de todas las políticas económicas, que es la pobreza, con alguna tendencia hacia arriba en los últimos años. Estos son todos indicadores privados, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Barrios de Pie, los números de la CTA, dan aproximadamente lo mismo, ¿no? Una pobreza que está estancada entre el 25 y el 30% de la población, una población que no entiende muy bien de moneda, que no entiende... ¿Eso significa que me pasé o que me quedan 5? Ah, ok. Me quedan los últimos 5 y está parado, así que esto es como si lo hubiera puesto Moreno prácticamente. Bueno, no me voy a quejar de Moreno entonces. No, pero igual voy a ir cerrando. Entonces... El esquema es básicamente este, ¿no? Y es un esquema que hemos visto tantas veces. Y la Fundación Mediterránea se anima a decir, bueno, yo quiero romper este esquema con políticas de Estado que rompan este círculo virtuoso y que nos pongan en otro lugar. No puede ser que estemos discutiendo todo el tiempo los mismos temas. Yo la semana pasada estaba en un evento de la Universidad Nacional de Salta, Jornadas de Ciencias Económicas. Y les pregunté a los chicos antes de empezar, bueno, díganme cuál es la lista de preocupaciones que ustedes tienen y la voy a poner en el pizarrón. Y eran las que ustedes se imaginan, 7, 8 temas que ustedes podrían adivinarlos en su lista. Y la reflexión que yo les hice es, bueno, hace exactamente 12 años, cuando yo fui a la Comisión de Acuerdos del Senado a defender mi pliego, era la misma lista. Y hace 20 años era la misma lista. Y hace 30 años era la misma lista. ¿Qué nos pasa como sociedad? Que estamos siempre discutiendo lo que no es importante, que estamos siempre atrapados en la urgencia. ¿Qué nos pasa como sociedad? Que no nos quejamos de aquellos que están a cargo cuando nos meten una y otra vez en este círculo vicioso. Un círculo vicioso que seguro esta vez no tenía que pasar, por lo que mencioné antes, eso que estamos poniendo ahí en verde, el punto de partida, lo que significaba arrancar con un tipo de cambio competitivo, con superávit fiscal, superávit comercial, todo eso se fue diluyendo. Lo que significaban, y todavía significan aún menguadas, pero aún significan las condiciones externas. La tasa de interés internacional, los precios. Martín mostraba un gráfico de 42.000 millones de dólares. Si yo a esas cosechas le aplicara el precio promedio del año 2000, 2001, y bueno, estaríamos hablando de 20.000 millones de dólares menos. O sea, nosotros hemos tenido un bonus de 20.000 millones de dólares por año. ¿Para qué? Si vemos la recaudación tributaria, 20 puntos de presión fiscal adicional desde el 2003 hasta hoy. 20 puntos son 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares por año. Durante 10 años es 1 billón de dólares. ¿Dónde están? ¿Dónde está ese billón de dólares? ¿Y dónde están los empresarios, los sindicalistas, los pensadores que se escandalizan y que proponen algo diferente, ¿no? Respecto de proponer algo diferente, y ahora sí me ciño sobre el final, 2 minutos 40, voy a pasar rápidamente. Este panel es sobre moneda, Banco Central, inflación. El fenómeno inflacionario es muy complejo. Si no atacamos este círculo vicioso, le hacemos la vida muy difícil al Banco Central si le exigimos que solito lo resuelva. Obviamente que el Banco Central es cómplice en algunos casos, partícipe necesario en otros.
La pregunta que nos tenemos que hacer, que nos hacemos en este panel, es cuáles serían las modificaciones para romper este vínculo, este círculo vicioso desde el Banco Central. Algunas de estas cosas ya las planteó Gustavo, yo las voy a pasar rápidamente. Es imperioso reordenar la macro y la micro, ¿no? Yo soy bastante más optimista de Gustavo respecto de cómo se puede reordenar esa macro, ¿no? La cuestión de los subsidios, por ejemplo, por dar un ejemplo nomás, que por supuesto es un precio relativo atrasado, que el día que se corrija va a tener un impacto en la inflación, pero si se corrige bien, no va a tener un impacto en la canasta básica y no va a tener un impacto en las clases medias. Yo siempre lo digo esto en contra de mi propio beneficio político, porque yo vengo de la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires el 40% de la energía eléctrica residencial la consume el 10% más rico de los porteños. Ustedes saben que además los subsidios están concentrados en mi ciudad. Entonces la pregunta que yo le traslado a ustedes es ¿cuál es la lógica nacional y popular de regalarle la mitad de los subsidios a los que seguramente no lo necesitan? Si nosotros logramos enfocar una política de subsidios hacia la demanda y hacia los que lo necesitan, en vez de algo general hacia la oferta, yo creo que nos ahorramos la mitad de la factura de los subsidios sin que esto tenga un impacto directo en la inflación porque no afecta los precios relativos de la mayoría de la población. Si además le incorporamos el componente que llamo yo la cámpora, que es todos los contratados políticos que están calentando asientos en algunos ministerios y excitándose en algunos actos, pero a los que todos nosotros le pagamos el sueldo. Y si agregamos algún porcentaje, aunque sea bajo, de lo que sabemos que existe, que es la corrupción, créanme que un gobierno honesto, decidido y capaz resuelve el tema fiscal en mucho menos tiempo del que ustedes creen. O sea, estamos hablando de 3 o 4 puntos del PBI de derroche, de gasto, en lugares donde sabemos que no tiene ninguna incidencia. Gustavo nos hablaba del poder adquisitivo. Me tomo 2 minutos más, ya que estamos en déficit, me sumo a la línea del déficit. Si logramos enfocar los subsidios a los que tienen que recibirlo y no a los que no tienen que recibirlo, el impacto macroeconómico de esto es cero, porque ese 10% más rico dejaría de ahorrar. Hoy le estamos financiando el ahorro, no le estamos financiando el gasto a esa franja alta de la población. Por lo tanto, el impacto macro es bajo. Por supuesto que hay que reordenar la macro y la micro. Recuperar la moneda es una batalla institucional y cultural, por aquello de la anécdota del aeropuerto ayer, ¿no? Está instalado que, bueno, siempre que compras dólares ganás. Bueno, eso no fue así en los años que nos tocó a nosotros manejar el Banco Central, ¿no? En realidad los argentinos se desprendían de los dólares y nosotros bajábamos cada vez más la tasa de interés. Yo siempre hago este recordatorio. Nosotros llegamos a tener en el Banco Central una tasa anual del 1%, tasa anual del 1%. Y nos seguían vendiendo dólares. Vale decir, esto se puede hacer. Se puede hacer con confianza, estimulando la demanda de moneda, como decía Gustavo y demás, pero se puede y se debe hacer sin renunciar a una política monetaria que además de independiente sea activa, ¿no? Este cuento de, bueno, cerrar la llave y tirarla porque no podemos conducir la política monetaria como fue en los 90 no sirve. Saneamiento del Banco Central, hay que volver a reformar la Carta Orgánica. Ahora sí, realmente me quedé sin tiempo, pero es muy importante volver a pensar lo que se ha hecho en reforma de la Carta Orgánica en el 2006, con el DNU para pagarle al Fondo Monetario, en el 2008, con la modificación de la estructura de adelantos, bueno, y en el 2010 ni que hablar, ¿no? En el 2010 básicamente se quintuplicó la posibilidad de financiamiento monetario para el Banco Central. Obviamente que así no vamos a bajar la inflación. Y se hicieron algunas otras cosas patrimoniales e institucionales que si tenemos tiempo en las preguntas los vamos a hacer. Transparencia, metas, rendición de cuentas. Este sería mi mensaje final, no solamente obviamente para el Banco Central, sino para todo el entramado de la política pública. Cuando hablamos de políticas de Estado, me parece que el primer renglón debiera ser no el que no vamos a afanar, porque la verdad que da un poco de vergüenza decir mi bandera es que no voy a afanar, ¿no? Aunque haya que decirlo. Pero en todo caso la segunda bandera es yo voy a rendir cuentas. Una de las cosas que se hizo con la reforma de la Carta Orgánica del 2010, se eliminó del artículo 3 la parte donde decía que si el Banco Central no cumplía con su meta, era causal de remoción
de todo el directorio. El directorio ahora hace lo que se le canta la gana, fija las metas y aparte tiene incluso criterios contables, estoy seguro que hay muchos contadores aquí, que le permiten hacer lo que se le da la gana porque se rigen por su condición de autoridad monetaria. Es un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Entonces, transparencia, metas, rendición de cuentas, eso fue lo que intentamos hacer nosotros durante nuestra breve gestión en el Banco Central. Como se dijo acá, la inflación entonces bajó del 40 al 5%. Y una breve aclaración, nosotros estuvimos 22 meses porque llegamos al final del mandato. Y cuando llegamos al final del mandato, la decisión fue gracias, pero no gracias. Muchas gracias. Hacemos tiempo para una pregunta, tanto para Gustavo como para Alfonso. Que, bueno, hay muchas respuestas y muchas más preguntas planteadas que por ahí tomar en una pregunta todos los temas no alcanzaría. Hoy creo que el dólar está en la mente de todos, tanto empresarios como el ahorrista común. Y Gustavo mencionaba de cómo que hay que estabilizar el peso, la moneda que sea más fuerte para poder bajar o frenar la inflación y que habría que liberar el tipo de cambio. ¿Cómo hacer entonces para poder liberar el tipo de cambio y que no explote todo, que no se seque la plaza? Y para Alfonso era, en esta última instancia, justamente consultarle cuáles serían las recetas aplicadas entre 2002 y 2004 que se podrían aplicar ahora para lograr un resultado similar o aproximado. Bueno, sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Parece que no. Ahí va. Si no... Ahí está, ahí sí. Bueno, mira, la verdad que hay que ser consciente. Para armar un programa de estabilización, lo primero que tenés que tener, además de hacerlo bien, es credibilidad, ¿no? Si no tenés credibilidad es muy difícil. Y hoy creo que hay un déficit enorme de credibilidad en cuanto a luchar contra la inflación. Entonces, me parece que desgraciadamente hasta un próximo gobierno es muy poco lo que se puede hacer realmente por bajar la inflación rápido, por liberalizar el tipo de cambio. Yo sí creo que se pueden hacer, o sea, qué cosas podrían hacer dado este déficit que tienen, digamos. Bueno, que los desequilibrios no sigan aumentando. O sea, hoy lo que vemos si comparamos los grandes desequilibrios, tanto del sector fiscal como del sector externo, este año respecto al año pasado han crecido mucho. O sea que aún lo que podés hacer, la verdad que hay un problema enorme. Y en cuanto al tema del tipo de cambio, digamos, algunas cosas sí podrías hacer. Por ejemplo, digamos, en determinadas actividades ir directamente al blue, qué sé yo, turismo, etcétera, etcétera. Esta prohibición, digamos, que el dólar es casi una mala palabra, la verdad que no tiene sentido. Creo que se pueden hacer algunas cosas. El tema del default, por ejemplo, es otra. Seguramente después Guillermo Nielsen nos va a hablar mucho de eso. Pero también hay que ser consciente que hoy frenar la inflación y frenar el problema de inestabilidad con la baja credibilidad que tiene el gobierno, lamentablemente es muy difícil de hacerlo. Creo que si traemos a, no sé, 5 o 6 premios Nobel y tratan de hacer lo mejor del mundo, qué sé yo, con la falta de credibilidad es muy complicado. O sea que es una restricción a tener en cuenta. Bueno, sí, comparto que, la confianza en las autoridades es el ingrediente básico de la política macroeconómica. O sea, nosotros nos pasamos trazando líneas fiscales, monetarias, cambiarias, pero el combustible central es si hay o no hay confianza en las autoridades, ¿no? Y hoy no las hay, no porque las autoridades estén condenadas a no tenerlas, sino porque ellos hacen todo lo posible para no tenerla, ¿no? El que niega la realidad no va a ser creíble cuando haga alguna proposición, ¿no? No era muy distinto, yendo a la pregunta que me hacías, cuando nosotros asumimos en el Banco Central, excepto por una cuestión esencial que era, en ese momento, bueno, está Guillermo y después va a estar Roberto Labaña, había una política fiscal que contribuía a una estabilidad monetaria. Y lo único que faltaba entonces era agregarle la confianza que había desaparecido, porque convengamos que a fin del 2002 no había mucha gente entusiasmada con venir al Banco Central
y parecía una tarea difícil de lograr, ¿no? Nuestro diagnóstico en ese momento es: tenemos que buscar instancias de recreación de la confianza que hoy no existe. Y esa fue nuestra estrategia, no solamente en los medios, a pesar de que teníamos un perfil muy bajo, sino también en la discusión política. Cada vez que tuviéramos la posibilidad, el esquema era comprometernos a algo que podemos cumplir y cumplir aquello a lo que nos comprometimos. Y de esa manera ir generando el capital social de la confianza. Concretamente, yo me acuerdo en la discusión de la Comisión de Acuerdos, en aquella época había que ir al Senado, defender, ¿no? Hoy se firma casi automáticamente, ¿no? Los pliegos del presidente, el vicepresidente y demás. Algunos ni siquiera están aprobados, de hecho.